Muy buenas noches, mis queridos amigos. Hoy día jueves 20 de marzo del año 2025, como siempre, conversando contigo. Aquí estamos muy contentos, doctor Boris Darmon, aquí con un programa especial para ustedes. Hoy vamos a hablar de la seguridad ciudadana y la seguridad personal. Sin duda, el tema es muy conflictivo y tiene muchas aristas. Bienvenido Arturo, bienvenido Ivana. Gusto de tenerlos ahora esta noche con nosotros. Bienvenidos. Un saludo tuyo, Arturo, para la audiencia. Adelante. Buenas noches a todos. Espero que les guste el programa y gracias, Boris, por la invitación. Gracias. Muy bien, como todos los martes y los jueves, nuestro Conversando Contigo siempre tiene un tema importante. El martes pasado no pudimos salir por un tema de redes, estuvimos un poco mal con nuestro internet, pero hoy estamos listos para conversar un poco acerca de este tema. Hoy yo quiero comenzar hablando acerca del tema de la seguridad desde la perspectiva de lo que nosotros normalmente tenemos como, a ver, nuestra percepción referente a la a la seguridad ciudadana. Según las estadísticas de los estudios realizados en el Perú, aproximadamente el 82% de la población no se siente segura cuando va al mercado, no se siente segura en el trabajo, no se siente segura si va a volver a la casa, no se siente segura ni en la casa. El 83% de los peruanos se siente inseguro. Esto es una percepción realmente grande respecto al problema de la inseguridad en nuestra nación, especialmente en la capital, ¿no? Lima o la zona norte del Perú, que es la más aparentemente conflictiva, en la que los extorsionadores y también los robos son la orden del día. Hoy estaba mirando una estadística, porque como preparábamos el tema, de cuántos robos existió, por ejemplo, en una ciudad pequeña como Iquitos. En Iquitos se robaron desde el comienzo de este año aproximadamente 275 motos. Se robaron ya. O sea, en una ciudad cerrada, donde ni siquiera hay una salida para decir que el que roba se va de la ciudad, encontramos que los robos son realmente cada vez más amplios o más grandes. Mirando esto en perspectiva de la seguridad en función de las personas, no solamente del Perú, sino a nivel del mundo, se dice que 6 de cada 7 personas en el mundo sufren sentimientos de inseguridad, de ansiedad por su seguridad personal. Entonces, pero este problema no es un problema solamente del Perú, no es un problema solamente de nuestras comunidades. El día de hoy tuve el privilegio de ver una entrevista del candidato Kaiser, que está candidateando en su segunda, parece que es una segunda opción del liberalismo en Chile. Y ellos están hablando de que la inseguridad se ha aumentado el 27% solamente en la ciudad de Santiago. O sea, ha crecido de lo que ya estaba un 27% más. Los robos, los asaltos, la inseguridad es el orden del día en todas las ciudades, en todos los lugares del mundo. He tenido el privilegio de revisar un material referente a la inseguridad y cuál es la posición de un autor llamado Paco Moncayo Gallegos, que estudia un poco el problema de la inseguridad en las comunidades, ¿no? Ha hecho un estudio interesante, una investigación interesante, que sin duda puede tener sus aristas o puede no estar, podemos no estar totalmente de acuerdo, pero habla acerca de los factores o los enfoques que hay respecto a la inseguridad y, por supuesto, el tema de la violencia en las ciudades. Se dice que América Latina y la región han desarrollado estos fenómenos como parte de sus espacios urbanos porque acumulan dentro de ella un cierto desorden, no solamente desorden eh, ciudadano, sino también un desorden interno que desarrollado por las necesidades insatisfechas en el ser humano y que son insuficientes, entre ellos la informalidad, la falta de empleo. Muchísima gente después del COVID se encontró en una situación realmente caótica y han desarrollado escenarios de violencia, pero no solamente violencia urbana, sino también relacionada con la política.
lo social y, por supuesto, ya la parte delictiva, que, por supuesto, tiene que ver más con la economía o con las crisis que se provocan en países donde hay mucha necesidad. Él habla de un enfoque donde es integral, no es específicamente uno el detonante o la causa específicamente de la violencia, pero él habla que la violencia es un concepto masivo y difuso que tiene significados muy heterogéneos y no puede por ello ser reconocido como una sola manera ni como un solo tipo de aprehensión. Es decir, no necesariamente porque la gente aprende a ser violenta, necesariamente hay violencia. Hay una cantidad de factores, ¿no?, que forman parte de este resultado. Es decir, tiene que ver más también con una percepción colectiva de lo que realmente es la violencia, experiencias y prácticas propiamente de comportamientos y creencias impulsadas por la autodefensa hacia ciertas circunstancias que normalmente se dan en la comunidad. El otro enfoque que él menciona es la violencia como un problema social y doméstico. En realidad es una situación muy particular la que sucede, por ejemplo, dentro de las familias, en la relación social que intervienen varios factores, o por lo menos dos, que no pertenecen al mismo grupo familiar, enfrentados por intereses antagónicos de buscar resolver el conflicto mediante actos que generan o pueden generar daño en términos físicos o psicológicos. La violencia en realidad urbana es de los jóvenes, es de los hombres, es de los pobres. Los jóvenes que permanecen fuera del sistema escolar y no logran conseguir empleo por su bajo nivel, dice el estudio de calificación, son los más proclives a involucrarse en varios actos violentos o ser víctimas de la violencia. Yo tuve el privilegio de trabajar en un programa para la prevención de la violencia, se llama Jóvenes hacia un futuro mejor, promovido por la Fiscalía de Prevención del Delito. Tuve el privilegio de trabajar 4 años con ellos y creo que el 99% de los jóvenes que participaron en ese proyecto eran jóvenes que habían abandonado el colegio, que no estaban con sus padres, estaban en pandillas, vivían en autos abandonados, en casas abandonadas o estaban en situación realmente de abandono total. Yo recuerdo la llamada telefónica de una mamá que me dijo, por favor, vengan a ayudarme con mi hijo, tiene 11 años, ya me vendió el televisor, vendió los colchones, vendió las sillas, vendió todo. Yo me voy a trabajar, soy madre soltera y lo he criado con mucho cariño, pero yo tengo que salir a trabajar a las 5 de la mañana y vuelvo a las 7 de la noche. Ese niño pasaba todo el día solo, no iba al colegio y por supuesto se enroló en pandillas y grupos violentos. Ahora, él dice también que dentro de uno de los enfoques, que también la violencia tiene que ver con un tema biológico, que considera que el comportamiento violento es determinado por causas inherentes a la estructura funcional del organismo viviente, sea por su particular conformación genética, por las características de la estructura neurológica y sus funciones, o por la misma conformación del cerebro y su capacidad de comandar decisiones conductuales. Hay también quienes afirman, dice este estudio, que la violencia es una característica específicamente humana, pues en los animales existen mecanismos autolimitadores de la agresión que el hombre ha perdido, por lo que su acción destructora es más intensa. También dicen el enfoque que es un problema psicológico. Quiere decir que la escuela psicoanalítica promulga la existencia de un instinto, perdón, de agresión en todo ser humano. Ya Sigmund Freud decía qué podría hacerse para evitar a los hombres el desastre de la guerra. Entonces, alguien le responde una carta fechada por eh, septiembre del 1932, diciendo, ¿cómo es que estos procedimientos logran despertar en los hombres tan salvaje entusiasmo hasta llevarlos a sacrificar su vida? Solo hay una contestación posible, porque el hombre tiene dentro de sí un apetito de odio y destrucción. En épocas normales, esta pasión existe en estado latente y únicamente emerge en circunstancias inusuales. Pero es relativamente sencillo ponerla en juego, dice la carta, y exaltarla hasta el poder de una psicosis colectiva. Aquí radica tal vez el quid de todo el complejo de factores que estamos considerando, un enigma que el experto en el conocimiento de las pulsiones humanas puede resolver. También dice que es un problema psicosocial, ¿no? Que se da porque hay un problema dentro de la comunidad y por supuesto de los condicionamientos sociales y las relaciones socioculturales que contribuyen a identificar el surgimiento del fenómeno de la violencia. ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Qué es lo que realmente sucede?
También plantea algunos factores de riesgo que sin duda pueden eh, establecerse dentro de lo educacional, dentro de el tamaño de la familia, los antecedentes de los padres, la genética y el condicionamiento social de la comunidad. Este estudio en realidad lo que plantea es que hay varios factores que determinan realmente la violencia y que la inseguridad es fruto de todo aquello. He estado mirando algunas propuestas, pero antes de la propuesta, yo quiero referirme a algo que de repente no es muy común en una charla mía, pero siendo teólogo y habiendo estudiado la Sagrada Escritura, quiero plantearles desde la perspectiva de la espiritualidad un asunto que de repente muchos no lo consideran. En el libro de las cartas escritas por el gran sabio y escritor apóstol San Pablo, en el libro 2 enviado a su hijo espiritual, a su discípulo Timoteo, en el capítulo 3 del versículo 1 hasta el versículo 7, él plantea casi una profecía para nuestros tiempos. Y quiero referirme sin temor a que alguno de ustedes pueda de repente pensar que estoy hablando de un tema religioso. No tengo ninguna intención de que miremos esta escritura desde una perspectiva religiosa, porque no hay una posición específicamente de mi parte para decir que esta iglesia está promoviendo esto o aquello, nada de eso. Simplemente leyendo la escritura dice el apóstol San Pablo, en segunda de Timoteo, la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1 al 7, dice lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y aquí viene para mí el meollo de la razón por la cual nosotros vivimos una inseguridad, tanto personal como ciudadana. Dice aquí lo siguiente: porque habrá hombres amadores de sí mismos. No es raro escuchar en nuestras charlas, en nuestras comunicaciones, en las redes: tú tienes el poder, tú puedes lograr lo que tú quieres, tú vales mucho, etcétera, etcétera. Es cierto que la motivación respecto al valor del ser humano está muy bien planteada, pero cuidado, porque esto puede llevar a el acto de amar a uno mismo sobre el valor de los demás y creer que uno tiene el poder no solamente para elegir sobre sí mismo, sino también para elegir sobre la propiedad de los demás. Y dice: habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, con sus actos negarían la eficacia de ella. Nosotros muchas veces andamos calificando a los líderes políticos. Y verdad, tienen apariencia de piedad muchos de ellos. Pero como dicen las noticias y como dicen las investigaciones, muchos de ellos promueven la violencia. Muchos de ellos están dentro del contexto de los aborrecedores de lo bueno, de los traidores. Muchos de la comunidad que participan de la violencia son gente sin afecto natural, que matan por matar, que son implacables, son intemperantes, viven una vida de zánganos, viven una vida de no preocupación por las necesidades de los demás, viven el jolgorio de la vida como si fuera algo simplemente: esa es mi vida. Y terminamos siendo cualquier cosa menos seres con valores, con principios morales, para poder vivir o supervivir en una comunidad con un orden que pueda permitirnos vivir una vida mejor. Otra de las características que la Sagrada Escritura menciona, que en el tiempo del fin habrá gente
con ansiedad del corazón. La ansiedad en el corazón deprime a las personas, vuelve personas que son impredecibles en su comportamiento. Son personas que tienen actitudes, muchas de ellas descontroladas, porque viven en ansiedad, ya sea del pasado que no pudieron arreglar, del presente que no pueden sobrellevar y del futuro que no pueden conocer. Entonces, ¿cuál es la prerrogativa? Por eso yo mencioné seguridad personal y seguridad ciudadana. Más que el mecanismo propiamente de decir cómo puedo yo estar seguro individualmente, comprándome un arma, viviendo en mi casa encerrado, no relacionándome con nadie, no publicando en las redes, que son mecanismos que yo puedo utilizar. Además de eso, necesito otra cosa que permita que esta ansiedad, que podría llevarme también a la violencia. No es raro que una persona totalmente normal, manejando, por ejemplo, en las calles, una persona que se le cruce en el camino, se levante, salga del carro y en un minuto perder la razón y comenzar a golpear a la otra persona o comenzar a discutir en voz alta y tratar de agredir con palabras soeces o con inclusive físicamente a otra persona. Ese es el fruto de la ansiedad que hay en la ciudad, en las comunidades. La zona urbana está cubierta de gente preocupada por sus cosas individuales sin importar las cosas de los demás. Hay ansiedad de las gentes, dice la Escritura. Además de este tiempo peligroso que describe Timoteo capítulo 3, 2 Timoteo capítulo 3, 1 al 7, también hay en el corazón un vacío que el hombre no puede resolver. Y eso lo lleva a la inseguridad, lo lleva a ser proclive a ser de alguna manera por otros agredido, ¿no? Incluso físicamente. Vivimos tiempos peligrosos, dice la Escritura. Ahora, ¿cuánto de esto nosotros podemos resolver? ¿Cómo podemos resolver? Hay un acto primigenio que tenemos que tomar y creo que eso es algo sumamente valioso para nosotros. Comencemos por la parte espiritual. Nosotros mismos necesitamos trabajar nuestra ansiedad. Dice, si nosotros somos cristianos y creemos en que Dios obra en nuestro favor, el libro de Filipenses, capítulo 4 versículos 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica en acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Es un mensaje bíblico, no tiene nada que ver con religión. Entonces Dios dice, si quieres tener paz, primero pon tus cargas en el Dios creador. La parte espiritual será resuelta desde la parte interna. Luego se verá la parte externa. Hay mecanismos que podemos eh, encontrar para no condicionarnos, para no caer en la inseguridad ciudadana. Desde el punto personal, desde la experiencia personal, deberíamos nosotros evitar ponernos en la condición de peligro. Creo que la mayoría de nosotros tenemos un sentido de protección muy bien desarrollado, otros tal vez no lo tienen, como aquellos que paran por la calle, por ejemplo, hablando por teléfono, con descuido, o caminando por las calles en horarios no adecuados, o exhibiendo algunas cosas que poseen, autos, carros, de lujo, o cosas por el estilo, o exhibiendo sus cosas, sus casas, sus viajes, que podrían ser una apertura o condicionamiento para que los malhechores puedan estar al tanto de lo que tú estás haciendo. Entonces la inseguridad comienza y termina con nosotros. Ahora, ya en la parte social,
en la responsabilidad social. Habiendo yo vivido en los Estados Unidos, yo puedo certificar algunas cosas que suceden allá. Como mencioné en un comentario previo a la grabación que estamos haciendo, a la presentación de hoy, mencioné yo que en los países desarrollados, las instituciones policiales responden al llamado, están en la capacidad de responder. Voy a comentar un poco acerca de lo que sucedió alguna vez. Yo estaba participando en una comunidad en el RIMAC en Lima. Habíamos planificado una reunión en un local y al media cuadra del local había una gresca y alguien llamó y le contestaron, no tenemos auto, no tenemos, la policía está ocupada, solo tenemos un patrullero, el patrullero está en comisión en este momento, ha habido un choque, están llevando a una persona para que vaya a hacerse el dosaje etílico o cosa por el estilo. O sea, estaba en otra actividad y la seguridad ciudadana no se podía dar en ese momento. La agresión se dio, hubo toda una gresca ahí con varias personas. Cuando llegó la policía habían pasado unas 3 horas y nadie pudo atender. En Estados Unidos, cuando tú ves tu situación en peligro, ya sea tu entorno, el entorno de tu casa, tu comunidad o tu persona, haces un llamado al 911, 911, y en menos de 2 o 3 minutos, tú tienes 20 o 30 patrulleros alrededor de ti para protegerte y a veces un helicóptero arriba tuyo. O sea, hay la capacidad de atención. Eso da cierto nivel de seguridad a las personas en la parte ya social y urbana, cosa que en el Perú no existe. Ya no existe eso. Entonces vivimos una situación de zozobra total. Entonces, ¿qué queda? Yo no lo recomiendo, pero el día de hoy yo publiqué cómo la comunidad en una zona decidió tomar la justicia en sus manos. Mataron a dos delincuentes, o golpearon, perdón. Pero acabo de publicar uno en el cual la ciudad, alguien de la comunidad, mató a un delincuente y luego lo tiraron en plena calle para que se den cuenta y pusieron una frase ahí. Así le pasará a todo aquel que viene a robar a esta comunidad. O sea, la comunidad está tomando el control de su propia seguridad. Hoy pude ver a un ex policía, porque él se identificó como ex policía, retirado, que también va a tomar las armas para poder luchar. ¿Cómo lo va a hacer? Pero esta situación es una situación mundial. ¿Pero qué produce en nosotros? Inseguridad, seguramente. Ahora, ¿qué podemos hacer? En nuestra comunidad necesitamos tomar conciencia. En primer lugar, autoprotegernos, no ponernos en las condiciones como para ser agredidos o participar de esa violencia. Y también, si se puede, ayudar a través de, qué sé yo, no el reclamo, pero la información adecuada para que las instituciones policiales puedan actuar. Si ya no actúan, lastimosamente la situación se vuelve casi una situación de impotencia. De todos modos, siempre hay una salida. No hay una salida estructuralmente política, no creo. No creo que sea necesariamente solo policial. Necesitamos mucho, algo más. Un acto de conciencia, que si bien es cierto al comienzo puede ser un acto drástico, como el que tomó el señor Fujimori con sus consecuencias en los tiempos del año 90, o como el señor Bukele, que hace 2 o 3 años ha comenzado a tratar la violencia de otra manera. Sin duda, muchos de ellos tienen éxito. ¿Cuál es la alternativa para nosotros? Dejaré este comentario para que cada uno de nosotros razonemos en el conversando contigo del día de hoy. Y también para los que están viéndonos en las redes, en mi Facebook, y también lo van a ver en Boris Darmon canal en YouTube, pueden hacer sus comentarios y sin duda muchos de ellos serán respondidos con beneplácito. ¿Hay alternativa? ¿Qué pensamos, Arturo? ¿Qué piensa Ivana? ¿Cuáles creen ustedes que son las alternativas para poder resolver este problema que sin duda es un problema muy, muy serio en nuestras comunidades? Boris, una consulta. ¿Por qué estamos dentro del Pacto de San José si nos podríamos salir de ese pacto para mejorar la seguridad? Porque en verdad ya estamos en el fondo ya, porque se matan por todos lados, se asaltan por todos lados.
Ya deberíamos poner mano dura en todo esto, ¿no? Hay Sé estudios, que El Salvador no se salió, pero Estados Unidos sí. Estados Unidos maneja muy bien la seguridad. hay estudios que han demostrado que la pena de muerte no resolvió totalmente el problema de la violencia. Se ha utilizado en el gobierno teocrático de Israel. Dios utilizó para el robo, para la violencia, utilizó la pena de muerte. Aquel que mataba, por eso se llamaba ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Ahora, el- la razón la tenía Dios. Ahora, no sé si ahora también sería dable eso. De todos modos, la pena de muerte tiene una cierta capacidad disuasiva, pero no necesariamente total. Ahora, el método Bukele está dando resultados, por un lado, aunque la violencia está disminuida, ha ayudado muchísimo a la comunidad a sentirse más segura, porque ha separado a los violentos y los ha puesto en una condición totalmente restrictiva de por vida. Y eso es realmente mucho peor aún que la pena de muerte, ¿eh? Porque una cosa es que me maten y termine mi sufrimiento y no pague las consecuencias en vida. Los que han tomado la decisión de permanecer de por vida en la cárcel o las autoridades que han tomado esa decisión de alguna manera han pensado que es mucho más vengativo o más eh, justo tener a una persona de por vida sufriendo la cárcel. Hoy día estaba mirando un reporte ahí del SECOT de El Salvador y es increíble, ¿no? Duermen sobre metal, tienen una pequeña almohada, todos tienen que estar vestidos con la vestimenta que se les da todo el día, no pueden tener ninguna otra actividad más que simplemente pasar la vida sentados, tienen una sola comida al día y estarían ahí de por vida hasta el día de su muerte, o sea, no van a salir de la cárcel, muchos de ellos son jóvenes. Entonces, ¿cuánto ha ayudado eso a la conciencia del ciudadano? Yo creo que bastante, porque de alguna manera se ha tomado conciencia y muchos están tomando ese modelo como un modelo bueno. Hasta ahora ha dado resultados, ¿no? Separarlos de la comunidad es una actitud un poco más justa, porque la comunidad se lucha por el bienestar de la comunidad y no por el bienestar del malhechor, ¿no? En ese caso me parece sumamente importante esa metodología. A mí me gusta, puede que no estén de acuerdo o no sea lo mejor, pero a mí me gusta el método Bukele y creo que puedo dar fe de que aún todavía he visto que es el mejor método hasta el día de hoy. Incluso hay un proyecto para los que no son tan violentos de eh, ser productivos. Ayer pude ver un reportaje donde la vestimenta policial ya no se hace en tiendas, no se compra a tiendas externas al Estado, lo producen los presos, los zapatos de los policías, de las Fuerzas Armadas, se producen allí, y una cantidad de cosas que el gobierno ha promulgado o ha promovido con el fin de que los presos eh, puedan ir más o menos recuperándose, por supuesto los que van a recuperarse, porque los demás, los que están enjuiciados o están condenados para cadena perpetua, no van a salir, no hacen ese tipo de actividades, están confinados finalmente allí, ¿no? Una situación realmente interesante que sería bueno analizar y seguramente nuestros comentarios nos ayudarán a poder tomar una posición, ¿no? Respecto a eso. No hay una solución, hay varias soluciones. Hay situaciones integrales en las cuales hay que trabajar. Todos sabemos que hay que trabajar en la familia, hay que trabajar la parte espiritual, hay que desarrollar una integridad en la educación de los chicos, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿cómo hacerlo en una comunidad consumista, mercantilista como la que tenemos? Te compras dos carros, tienes que trabajar a hombre y mujer para poder salir a pagar a los bancos los préstamos, los compromisos de comprar una casa, que no son baratos y para vivir allí con la familia, tiene sus bemoles porque hay que trabajar más para producir más y poder pagar más, etcétera, etcétera. Son condicionamientos que permiten un abandono total de la familia y eso es uno de los condicionantes también que considera este autor para la violencia, ¿no? No sé, tenemos algunos comentarios. No hay ningún comentario en el Facebook, por lo menos hasta ahora. No ha habido ningún comentario, pero sí, aunque sí, aquí hay un comentario, parece. Vamos a ver. ¿Por qué no se endurecen las leyes? ¿Qué falta Claro, para
para que se pongan las pilas los congresistas y endurezcan las leyes. Exacto. Es un tema que sin duda tiene su razón de ser, ¿no? Yo creo que endureciendo las leyes sí. Como digo, el caso Bukele hizo eso, ¿no? Endureció las leyes. Si no me equivoco, el día de hoy pasó una ley también en el Senado argentino para castigar la violencia con 9 años. Con el simple hecho de romper un vidrio, ya vas a la cárcel por 9 años. O sea, no hay alternativa. Parece que también están tomando la misma alternativa en Argentina con Javier Milei. Me parece que es realmente valioso por ese lado, ¿no? Así que me parece muy bien. Yo estoy de acuerdo con todo aquello que separe al malhechor de una comunidad que está sufriendo las consecuencias de la violencia. Bueno, con Arturo y Ivana hemos pasado un conversando contigo el día de hoy. La verdad que dejamos el comentario, la exposición para que la comunidad pueda comentar en nuestras redes. Por supuesto, nos pueden seguir ustedes en Boris Darmon canal en YouTube. Pueden compartir nuestras presentaciones con la persona que ustedes requieran si también les gusta la presentación. Ha sido un placer, Arturo, un placer, Ivana, estar con ustedes y con los que nos siguen en las redes, que son varios. He visto que hemos tenido bastantes vistas de la última presentación y sin duda esperamos sus comentarios. Con gusto seguiremos en este conversando contigo. No se olviden, los lunes y los martes y los jueves conversando contigo en nuestro programa de invitados que pueden comentar libremente todos los temas que sean relevantes a un gobierno liberal patriótico, libertario, que pueda sacar a su nación de la catástrofe a la que nos han llevado los tristes zurdos que no tienen otro más razonamiento que llevar a la pobreza a una comunidad que quiere trabajar y que quiere surgir. Un abrazo para todos, gracias Arturo, gracias Ivana. Este ha sido el doctor Boris Darmo, un servidor de ustedes, en un conversando contigo una vez más esta noche del 20 de marzo del 2025. Nos vemos en el próximo programa. Un abrazo para todos. Chao, chao.